El proceso creativo se manifiesta en nuestros sueños, mientras que el mundo tangible revela su resultado. Sentir es la clave, y esto se desprende de la experiencia misma. Siguiendo las enseñanzas de Neville Goddard, he invitado a todos ustedes a compartir conmigo sus experiencias al utilizar la ley de atracción. Mi propósito es inspirar a todos los presentes a emplear esta ley con amor para enriquecer sus vidas y convertirlas en un mundo extraordinario. Debes entender que en este mundo, tienes el potencial para hacer cualquier cosa que desees, siempre y cuando mantengas una actitud vigilante y te apegues a la creencia de que ya eres esa persona. Este compromiso con la asunción es fundamental para que puedas manifestar tus deseos. Tal como mencioné anteriormente, Dios se manifestó en forma humana, con el ser humano representando el límite de contracción y opacidad. No existen límites en cuanto a la expansión y la transparencia. Sin embargo, Dios tomó el límite de contracción en forma de Adán. Ahora, Adán debe enfrentar desafíos para nutrir su capacidad creativa y expandir su poder creador. El propósito fundamental de esta existencia es crear y desarrollar nuestro talento creativo, nuestro poder para crear. Los desafíos son la comida necesaria para nuestro crecimiento. ¿Cómo podríamos crecer de otra manera? No debemos pensar en Dios como un ser que crece en el sentido humano, ya que Dios es la verdad y la verdad es una expansión ilimitada, eterna. Dios se reduce a nuestro límite de contracción, pero su naturaleza es expansión infinita y eterna. Acepta el desafío que te presento y observa cómo cambia tu conciencia de un estado pasivo a uno activo. Este proceso es verdaderamente asombroso. Elevar la conciencia del ser humano a niveles cada vez más elevados es un desafío magnífico en este mundo. Te insto a que tomes lo que se me ha dado y que ahora comparto contigo, para que lo apliques en tu vida y experimentes un crecimiento significativo. Recuerda que, al crecer, Dios también crece, ya que todo es Dios y Dios desempeña todos los papeles en la vida. No subestimes tus capacidades, incluso cuando puedas pensar que es una locura. Nada es imposible para Dios. Aliméntame con desafíos, pues es la forma en que continuamos creciendo. Esta es la historia de Dios en acción. Para tu amigo que está aquí hoy, quiero enfatizar la importancia de aceptar desafíos en la vida para seguir creciendo. No hay otra forma efectiva de crecer. Te contaré un ejemplo personal. Cuando era joven, mi maestra de locución se mostró en contra de mi voz y declaró que nunca ganaría $1 utilizando mi voz. En una clase de 40 personas, me señaló, diciendo que jamás podría hacerlo, y que todos debían evitar seguir mi ejemplo. Sin embargo, esta desafiante situación se convirtió en mi mayor estímulo. A pesar de sus pronósticos, soy la única persona de esa clase que utiliza su voz y los pensamientos detrás de ella para generar ingresos. Los otros 39 compañeros se dedicaron a diferentes caminos, pero ninguno de ellos ingresó al mundo del teatro ni adoptó un camino donde la voz fuera esencial. La maestra, a pesar de ser una experta en locución, me desafió, y ese desafío fue lo que me impulsó a superar las expectativas. Quiero transmitir a todos ustedes que en este mundo, todo es posible si tan solo aceptamos el desafío. Quien acepta el desafío, está en realidad aceptando a Dios, porque Dios es nuestra maravillosa imaginación humana. Dios se ha convertido en ti para que tú puedas, a su vez, convertirte en Dios. Cuando una visión se materializa en palabras, la presencia divina está presente. Lo afirmo a partir de mi propia experiencia, ya que he vivido casi todas las experiencias que se encuentran registradas en los evangelios sobre Jesucristo, desde su nacimiento hasta su final. Aunque no he experimentado la historia de Lázaro, he experimentado la historia de la paloma y todas las demás historias de las Escrituras, tal como se relatan en el alma del ser humano. Estas experiencias no ocurren en el mundo exterior, como se dice en las Escrituras. Sabemos de dónde viene este hombre y conocemos su origen, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Por esto, lo rechazaron, porque conocían su origen. Cuando se hablaba de la venida de Cristo, se pensaba que sería de manera misteriosa. Y de hecho, su llegada es misteriosa, pero ocurre dentro del ser humano, en un lugar que el propio individuo no conoce por completo. En las palabras iniciales de esta reunión, Cristo nos dice que solo habla de lo que Él sabe, da testimonio de lo que ha visto, pero la gente no acepta su testimonio. Él testifica sobre sus experiencias reales, lo que ha presenciado, y, sin embargo, su testimonio es rechazado.
Si hablara de cuestiones terrenales y no lo creen, ¿cómo podrían creer si hablara de cosas celestiales? Cristo se refiere a las señales terrenales, como transformar a un hombre pobre en uno rico, permitiendo que alguien venda lo que escribe, o sanando a alguien que estaba enfermo y ahora se siente mejor. Todo esto ocurre en la imaginación, porque como él dijo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Esa es la esencia de todo este proceso. Si una persona puede convencerse a sí misma de la realidad de lo que está imaginando en este momento, entonces esa imaginación se manifestará en la realidad. Esa es la verdad subyacente. Cristo les explicó cómo lo hizo, pero la gente tenía dificultades para creer en algo tan sencillo. Buscaban algún truco complicado, pero Él les dijo que no había más secreto que esto: cuando sabes lo que deseas, debes creer que ya lo tienes y se manifestará en tu vida. Si alguien logra alcanzar ese nivel de creencia, todo lo que desee llegará a su vida. Esto se basa en la gran ley de Israel, que afirma: aliméntame con desafíos. Cuando uno se da cuenta de que está soñando que es otro, que es el mismo ser, su propio yo maravilloso, comprende que es Dios en acción. En ese punto, todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, aceptar desafíos es la forma de seguir creciendo, ya que no hay otra manera. Te animo a ser lo suficientemente audaz como para tomar algo que has escrito, algo que has presentado y que ha sido aceptado y apreciado, algo que sabes que te genera ingresos seguros, y deshacerte de ello. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente bueno. Luego, acepta un desafío, algo más importante, maravilloso y emocionante, y escríbelo. En una hora, obtendrás algo mucho mejor de lo que ya eres capaz de hacer solo por el dinero. La clave es asumir el desafío con valentía, lanzarte al agua y ver qué sucede. Puede que te hundas y te ahogues, o puede que simplemente vivas una vida mejor. Te animo a ser lo suficientemente audaz como para tomar algo que has escrito, algo que has presentado y que ha sido aceptado y apreciado, algo que sabes que te genera ingresos seguros, y deshacerte de ello. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente bueno. Luego, acepta un desafío, algo más importante, maravilloso y emocionante, y escríbelo. En una hora, obtendrás algo mucho mejor de lo que ya eres capaz de hacer solo por el dinero. La clave es asumir el desafío con valentía, lanzarte al agua y ver qué sucede. Puede que te hundas y te ahogues, o puede que simplemente vivas una vida mejor. Hoy, te animo a soñar el sueño más noble que puedas imaginar para ti y para los demás. Acepta un desafío real y, luego, duerme con la asunción de que ya eres esa persona. Deja que funcione, funcionará perfectamente. No necesitas llamar ni escribir a nadie en busca de ayuda, ya que si se necesita a 1000 personas responderán. No necesitas buscar a esas 1000 personas, vendrán por sí mismas. Sea lo que sea que se necesite, llegará. Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es el ahora. La declaración que mencionas es profundamente significativa. Cristo se pregunta quién creería en él, ya que ha hablado de cosas terrenales, pero la gente tiene dificultades para creer en lo celestial. Él nos dice que el tiempo de ustedes está siempre aquí, pero añade: mi tiempo aún no ha venido. Esta declaración señala un mundo completamente diferente, con un poder, creatividad y uso diferentes, donde el ser humano se eleva por encima del ciclo de la repetición y entra en un mundo creativo en unidad con Dios. Entender esto implica saltar en el tiempo y ver que el presente no retrocede hacia el pasado, sino que avanza hacia el futuro. El futuro ya ha ocurrido en un sentido más amplio, y estamos encontrándonos con fenómenos que ya son antiguos. Así, el tiempo de cada uno está siempre en el presente, pero el tiempo de Cristo aún no ha llegado por completo, ya que se refiere a un mundo diferente y ha experimentado las señales predichas en las Escrituras, como el nacimiento, el despertar, el descenso, el descubrimiento de la paternidad, el ascenso y la paloma. Todo esto son señales de su partida de este mundo. Esta comprensión está en línea con la declaración de Pablo: el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Refleja la trascendencia de la existencia humana y la conexión con un mundo superior. La declaración en el libro de Gálatas es profundamente reveladora. Pablo dice: cuando a Dios le complació revelarme a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre.
Aquí, lo que complace a Dios es la fe. La Biblia nos enseña que lo único que desagrada a Dios en este mundo es la falta de fe. Sin fe, es imposible complacer a Dios. Entonces, te animo a desafiarme, a presentarme desafíos. ¿De qué otra manera puedo crecer? Confía en mí, confía en mi capacidad para crear, y preséntame un desafío, algo grande, algo asombroso. De esta manera, te harás complaciendo a Dios, ya que estás actuando con fe. Pablo confiesa que el Hijo de Dios ha sido revelado en él y que ha visto el misterio. Invita a todos a verlo como un representante de los misterios de Dios, ya que todos estos misterios se han despertado en él. Hoy, te insto a complacer a Dios de la misma manera. Toma el sueño más fantástico, incluso si parece imposible, y confía en Dios como digno de confianza. Asume que ya lo has logrado y desafía a Dios a utilizar su talento creativo para manifestar ese sueño en tu mundo, para que puedas experimentarlo. Exacto, complaces a Dios a través de la fe. Un día, Dios quitará el velo, lo romperá en dos y revelará en tu interior una serie de experiencias místicas y una serie de dicha que te mostrarán quién eres realmente. Cuando se revela, en realidad se está revelando a sí mismo, habiendo llegado al final de su poder creativo, que era su intención cuando se contrajo a sí mismo y se convirtió en ti. Él te utiliza, te guía a través de todos los desafíos del mundo, porque tú y Él son uno, eres su contracción. Cuando esto se completa, te despiertas siendo Dios, y finalmente, todos despertarán siendo Dios. Hoy, toma un desafío, el desafío más maravilloso que puedas imaginar, y confía en Dios como digno de confianza. Tú decides hacia dónde te diriges, el camino que eliges seguir. Toma lo que otros te han dado en su generación y úsalo como una oportunidad para crecer. ¿De qué otra manera puedes hacerlo? Efectivamente, en la vida, nos movemos hacia estados específicos. Si nos dirigimos hacia la pobreza, nos encontramos en ese estado. Si nos dirigimos hacia la riqueza o la enfermedad, también nos adentramos en esos estados. La clave está en ser selectivos. No vamos a un restaurante y decimos tráeme una cena, sino que pedimos un menú y seleccionamos lo que deseamos. Estamos dispuestos a pagar por ello y esperamos un servicio adecuado. Si no es lo que pedimos, nos quejamos, porque estamos pagando por ello. Lo mismo ocurre al elegir un vestido. No decimos dame un vestido cualquiera, sino que somos selectivos y elegimos cuidadosamente entre las opciones. Buscamos lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades en ese momento. Esta misma mentalidad selectiva y discriminatoria se aplica en todas las áreas de la vida. Cuanto más selectivos seamos, mejor. Simplemente seleccionamos y avanzamos hacia eso. Son estados infinitos, y movemos de un estado a otro, dejando espacio para que otros entren si lo desean, mientras nosotros avanzamos hacia nuestro próximo estado. No podemos cambiar instantáneamente de un estado a otro, es un proceso gradual. Incluso si redistribuyéramos todo el dinero del mundo de manera equitativa, en poco tiempo, algunas personas serían ricas y otras pobres de nuevo debido a sus elecciones y acciones individuales. Solía haber un conferenciante que tenía un sistema visual muy efectivo. Tenía un gran frasco de vidrio que llenaba con una variedad de frutos secos, como nueces y otros tipos. Luego, tomaba la nuez más grande y la colocaba en el fondo del frasco, mostrándola a todos antes de ponerla en la parte inferior. Luego, decía que la vida es como este frasco, un ritmo constante que no puedes detener. Comenzaba a sacudir el frasco y, en poco tiempo, la nuez grande que había puesto abajo estaba en la parte superior nuevamente, mientras que las nueces más pequeñas estaban en la parte inferior. Luego, hacía una pausa y señalaba que alguien abajo, en la parte inferior del frasco, estaba gritando. Decía, el pequeño abajo de todo está diciendo que lo pusiste allí en la vida. Si tan solo me pusieras arriba de todo, te haría bien. Me hiciste empezar desde abajo de todo. Hazme comenzar arriba de todo. Luego, bajaba al fondo del frasco, tomaba la pequeña nuez y la ponía en la parte superior, frente a los ojos de todos. Sin embargo, señalaba que no puedes detener la vida, es un ritmo constante, y el pequeño amigo volvería al fondo del frasco. La lección aquí es que no debemos conformarnos con lo pequeño. En lugar de elegir lo pequeño, debemos optar por lo noble y grandioso en la vida, y mantenernos fieles a ello, incluso cuando la vida nos sacuda y nos haga retroceder,
como la nuez que vuelve al fondo del frasco. Abordar la metafísica, un tema tan vasto, en unas pocas palabras es una tarea desafiante. Sin embargo, quiero destacar 3 fundamentos esenciales en los que aquellos que buscan comprender la metafísica deben concentrarse: autoobservación, definición de objetivos y desapego. El propósito fundamental de la verdadera metafísica es producir un renacimiento o un cambio radical en el individuo. Este cambio solo puede ocurrir cuando el individuo primero descubre quién es y que desea cambiar. Este descubrimiento se logra mediante la autoobservación crítica de las reacciones a la vida. La suma total de estas reacciones define el estado de conciencia de una persona, y es este estado de conciencia lo que atrae las situaciones y circunstancias de su vida. Por lo tanto, el punto de partida práctico en la metafísica es la autoobservación, que nos permite descubrir nuestras reacciones a la vida, las cuales forman nuestro yo secreto. Es importante comprender que creamos nuestra propia realidad, ya que existe una relación definida entre lo que es exterior y lo que es interior en el ser humano. Siempre son nuestros estados interiores los que atraen nuestra vida externa. Por lo tanto, debemos comenzar por cambiar nuestro yo interior. A menudo, el individuo se siente insatisfecho con las circunstancias de su vida y busca culpar a las condiciones externas o a otras personas, sin darse cuenta de que la causa de su disgusto radica en su propio yo, en la verdadera imagen de sí mismo que ha creado. Sorprenderse al descubrir que ha sido su propio autoengaño lo que le hizo desconfiar de los demás es un paso fundamental en el camino hacia un cambio profundo en la metafísica. La autoobservación revelará la presencia de un ser engañoso en todos nosotros, y este ser debe ser aceptado antes de que podamos emprender cualquier transformación de nosotros mismos. En este momento, te invito a percibir tu estado interior. ¿A qué pensamientos estás dando lugar? ¿Con qué sentimientos te identificas? Es esencial que seamos cuidadosos cuando exploramos nuestro interior. Muchos de nosotros creemos que somos amables, cariñosos, generosos, tolerantes, indulgentes y nobles. Sin embargo, una autoobservación crítica de nuestras reacciones a la vida a menudo revelará un yo que no refleja estas cualidades. El primer paso en el proceso de cambio es aceptar este yo interior que no siempre es amable, cariñoso, generoso, tolerante, indulgente y noble. Una vez que hemos aceptado este yo, podemos dedicarnos a cambiarlo. El renacimiento espiritual depende de este trabajo interno en uno mismo. Nadie puede renacer sin cambiar este yo interior. Cada vez que un nuevo conjunto de reacciones entra en la vida de una persona, un cambio de conciencia ocurre. Esto representa un renacimiento espiritual. Una vez que has descubierto, a través de la autoobservación crítica, el yo que debe ser cambiado, debes formular un objetivo claro. Este objetivo representa quién te gustaría ser en lugar de quién eres en secreto. Con el objetivo claramente definido, debes estar consciente durante todo el día de vigilia, percibiendo cada una de tus reacciones en relación a ese objetivo. Esto se debe a que cada uno de nosotros vive en un estado de conciencia definido, que es la suma total de nuestras reacciones a la vida. Así que, al definir un objetivo, estás en realidad definiendo un estado de conciencia, y como todos los estados de conciencia, este estado debe tener sus propias reacciones a la vida. Por ejemplo, un rumor o un comentario ocioso puede causar ansiedad en una persona y no generar ninguna reacción en otra. Esto es una prueba positiva de que las dos personas están viviendo en dos estados de conciencia diferentes. Si defines tu objetivo como ser un individuo noble, generoso, seguro y amable, sabiendo que todas las cosas son estados de conciencia, puedes evaluar fácilmente si estás siendo fiel a tu objetivo en la vida observando tus reacciones ante los acontecimientos cotidianos. Si eres fiel a tu ideal, tus reacciones se alinearán con tu objetivo, ya que estarás identificado con él y pensarás desde ese estado de conciencia. Si tus reacciones no están en armonía con tu ideal, es un signo seguro de que estás separado de tu objetivo y solo estás pensando en él. Supongamos que eres el ser amable que deseas ser y percibe tus reacciones durante todo el día en relación con esa suposición. Tus reacciones te revelarán el estado en el que estás operando. Aquí es donde entra el tercer fundamento, el desapego. Una vez que has descubierto que todo es un estado de conciencia hecho visible y has definido el estado específico que deseas manifestar, es crucial practicar el desapego. Así que ahora nos embarcamos en la tarea de entrar en ese estado deseado. Debemos hacer un cambio psicológico desde donde estamos hacia donde deseamos estar.
El propósito de practicar el desapego es separarnos de nuestras reacciones actuales a la vida y apegarnos a nuestro objetivo en la vida. Esta separación interna debe ser desarrollada a través de la práctica. Al principio, puede parecer que no tenemos el poder de separarnos de nuestros estados internos no deseados, simplemente porque siempre hemos tomado cada estado de ánimo y reacción como algo natural y nos hemos identificado con ellos. No hemos comprendido que nuestras reacciones son solo estados de conciencia de los que podemos distanciarnos. A menudo, nos vemos atrapados en un ciclo de problemas al no verlos como estados internos, sino como situaciones externas. Practicando el desapego y la separación interior, podemos liberarnos de este círculo de reacciones habituales a la vida. Por eso, es fundamental formular un objetivo y estar en constante autoobservación en relación a ese objetivo. Esta enseñanza comienza con la autoobservación, luego te pregunta qué deseas y finalmente te enseña a practicar el desapego de los estados negativos y el apego a tu objetivo. El apego a tu objetivo se logra asumiendo con frecuencia la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Debemos practicar la separación de nuestros estados de ánimo y pensamientos negativos en medio de todas las bendiciones y desafíos de la vida diaria. Nadie puede cambiar a menos que comience a separarse de sus reacciones actuales y a identificarse con su objetivo. Estos tres fundamentos son esenciales para elevarnos a niveles cada vez más elevados de conciencia. Recuerda siempre que tu estado de conciencia es lo que atrae a tu vida. Te invito a decretar: estoy en armonía con mi deseo materializado, hecho está. Te deseo una vida llena de éxito y abundancia. Recuerda dejar tu comentario y suscribirte al canal. Hasta pronto.